igualmente con el primer protocolo que es el registro de la asistencia, ¿de acuerdo? Por favor, me van contando cómo estamos con el audio. En caso de que tenga que mejorarlo, por favor, me lo dicen, por favor. Bueno, así está en rango, es justamente las asistencias. Es decir, si ustedes tienen las 8 asistencias, eso valdría un punto y se sumaría a la tarea académica o a la actividad académica que ustedes estén hablemos con la nota más baja. Y acuérdense que también tenemos otra actividad o otro ítem, en este caso que son igualmente que son las actuaciones en clase. Acuérdense que todos partían con 6 sobre 10 y que cada actuación en clase a ustedes igualmente vale, cada actuación vale un punto. Entonces la idea es de que todo el mundo llegue actuando, hablando, generando igualmente un diálogo, generando preguntas lógicamente muy académicas. Lógicamente ustedes pueden tener esas notas que hasta cierto punto es un regalo. O sea, actuación en clase 10 y lo otro asistencia es 10. O sea, es un punto. Creo que es una buena forma para llegar a obtener buenas calificaciones. Dicho esto, igualmente he revisado la segunda tarea. Faltan por entregar igual el señor Calderón Anderson, la señorita Jocelyn Colimba, igualmente Mesías Wilson, Delgado Quintero, el señor Ramos Jorge, el señor Quillagana Cristian, la señorita Maricela Palate, el señor Godoy Edgar, Clever Gutama, igualmente por favor, falta entregar los trabajos, la segunda tarea, ¿de acuerdo? Y dicho esto, igualmente paso allá a las clases. Alguien que me pueda igualmente refrescar con respecto al concepto de lo que es arma. Deben tener ahí los apuntes, deben tener ahí las presentaciones, bajarlas. Y igualmente eso les ayudaría para tener una actuación en clase. Arma es todo objeto que nos sirve para ofender y defender. Y, o sea, bueno, creo que es algo muy sencillo. Igualmente, bueno, alguien que me refresque la clasificación de las armas de fuego por su funcionamiento, por favor. ¿Cómo dijo? Por su funcionamiento, por su funcionamiento. A ver, creo que esa no es la forma. Vamos a ver, el señor Héctor González, por favor, si me refresca cuál es la clasificación de las armas de fuego por su funcionamiento. Por favor, prendan igualmente los monitores para poderles ver, por favor. Señor Adrián Fernández, señorita Rubí, señor Basilio, señorita Guananga, por favor, prendan. Ya creo que eso, creo que no es, creo que a la altura de la edad que tenemos no es, bueno, justo que le esté recordando que por favor micrófonos apagados, pero igualmente la cámara que debe estar prendida, encendida para poder verles. Héctor González, ¿me confirma por favor la pregunta que les hice? A ver, señorita Rubí, ganes un punto. ¿Cuál es la clasificación de las armas de fuego por su funcionamiento? Su funcionamiento, mi coronel, hay el de tiro a tiro, de repetición, las semiautomáticas y las automáticas. Perfecto, señorita Rubí. Creo que está muy claro. Se ganó, mire, un punto. Y verá que usted no tiene participaciones, así que hay que tratar de participar. Listo. Señor Fernández, ¿cuáles son las armas de repetición? Un concepto igualmente entendiendo cómo funcionan, ¿no? ¿Cómo está mi coronel? Buenas noches. Las armas de repetición son aquellas que
¿Se recarga después de cada disparo? Ya, correcto. Eso Claro, es, sí. Acuérdense que las de tiro a tiro necesitan otro protocolo, ¿no? Que ya habíamos dicho en la clase anterior. Las de repetición, justamente después de ser disparadas, estas tienen un cargador y necesitan justamente, luego de cada tiro, necesitan ser recargadas o ser rastrilladas para, lógicamente, el proceso de lo que es expulsión justamente de la vainilla salgan y luego activar el gatillo del disparador o el gatillo como se denomina comúnmente y lógicamente producir otro disparo, ¿de acuerdo? Las armas semiautomáticas, a ver si, espérese señor Fernández para registrarle, por favor, Fernández. Miren cómo se ganan los puntos aquí, toca registrar puntos ahora que algunos están sin nada. Bueno, a ver, la clasificación de las armas por la longitud, por su longitud. ¿Cuáles son estas, señorita Elizabeth Wananga? Necesitaba uso de la palabra del coronel. Señor Jairo Medina, dígame. Eran dos, las cortas y las largas. Perfecto, correcto. Y dentro de, déjeme registrarle, señor Medina. Perfecto, señorita Guanán, señorita Elizabeth. ¿Cuáles son las cortas? Dentro de estas, las cortas, ¿a cuáles tenemos? Permiso a uso de palabra, mi coronel. ¿Quién es? Agente Gutama, mi coronel. A ver, señor Gutama, dígame. Las cortas tenemos los revólveres, las pistolas. Perfecto. Las largas tenemos como rifles, carabines, las largas, mi coronel. Vale, pero dígame, a ver, dígame todas, ¿cuáles son las largas? En las largas Rifles, también están las ametralladoras, las Pero todas. escopetas. Quiero que me las digan todas, ¿no? Acuérdense que me las nombren todas, ¿no? Lógicamente, entre esas están las ametralladoras, pero ¿cuáles más? Las a ver, las carabinas, Perfecto. los rifles, las ametralladoras, Está el último, ¿ya? las escopetas Ya. y ya no me acuerdo más. Acuérdese, fusil o rifle y los subfusiles o subametralladoras, ¿ya? Y lógicamente era una especie de evolución. Primero son las carabinas, luego vienen igualmente los fusiles y rifles, luego subfusiles de ametralladoras, escopetas, las ametralladoras, que es lo que finalmente vimos, ¿no es cierto? Perfecto, está muy bien, señorita Rubí. Le registro otra actuación en clase más. Le falta 2 y tiene 10 sobre 10, así que ponga así. Regale un punto. ¿Perdón? Listo. Bueno, creo que en esta diapositiva nos quedamos, creo que fue unas imágenes impactantes del poder o la capacidad de fuego justamente de este tipo de armas, que lógicamente que, bueno, ya son armas justamente para una guerra convencional, más no. Sin embargo, sí, han habido muchos casos en los que la delincuencia organizada ha poseído o ha tenido en su poder justamente este tipo de armas, por si acaso, ¿no? Así que ustedes podrán en algún momento cuando monten un buen operativo y hagan un buen registro, podrían toparse con ese tipo de armas y ustedes ya sabrán cómo poner en el parte, ¿no? O en el documento para que no vayan a poder, y me encontré con una pistola haciendo una ametralladora y después vayan a cambiar. Entonces, siempre es importante tener en cuenta o saber para poder utilizar bien los conceptos en los documentos que vayamos elaborando en lo largo de nuestra carrera, ¿de acuerdo? Listo. Mi coronel, una pregunta. Claro. ¿Las armas no letales necesitan permiso? Todas las armas requieren permiso. Todas las armas requieren permiso. En el caso particular de las armas no letales, creo que quien emite el permiso respectivo es el Ministerio de Gobierno. En cuanto a las otras armas, justamente quien emite los permisos de porte, o sea, de tenencia y porte de armas,
es justamente el Ministerio de Defensa a través igualmente de la Dirección de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En el caso de las armas no letales, tecnologías no letales, justamente quien emite la respectiva autorización para su utilización es igualmente el Ministerio de Gobierno. Yo les di un documento que es igualmente el reglamento para uso y porte justamente de las armas, bueno, de las armas no letales, municiones y tecnologías no letales. Y allí, de alguna forma, se hacen sobreentender de que quienes autorizan para las instituciones, y más aún para las personas, es justamente esta institución, en este caso particular la Ministerio de Gobierno, justamente quien emite la respectiva autorización. Todo, ahora todo. Mi coronel, una pregunta, mi coronel, buenas noches. Señor Gordillo, dígame. Mi coronel, buenas noches, una pregunta. ¿Sí me escucha? Claro que sí, señor Gordillo, yo le escucho bien. Dile nomás, pregúntale. Mi coronel, tengo una preguntita sobre las armas traumáticas no letales. ¿Qué diferencia hay con las otras no letales? A ver, eso vamos a ver más adelante, sin embargo les voy a explicar. Una arma de fuego puede disparar, munición no letal, ¿sí? Un arma de fuego, repito, puede disparar munición no letal. En este caso particular, por ejemplo, algo parecido a esto podría parecer, ¿sí? A este tipo de cartucho, o mejor dicho, a este tipo de munición, ¿sí? Pero en la parte de la bala, o sea, donde va la bala, que es la parte superior de este cartucho, de esta munición. Yo tengo una, mi coronel, yo tengo una aquí. Ya, perfecto. Entonces, en la parte superior, donde va la bala, que luego de ser, cuando ya entra en movimiento, se llama proyectil, justamente tiene ahí, es goma, ¿sí? Es goma. Entonces, se convierte en una munición no letal, ¿sí? Munición no letal. ¿De acuerdo? En cuanto a armas no letales, como igualmente en el documento que les di están, igualmente hay una subclasificación y ahí determina cuáles son las armas no letales, cuál es la munición no letal y cuáles son las tecnologías no letales. Y armas no letales, por ejemplo, justamente son, igual creo que ahí habla del taser, ¿no? Pero no sé si es que me van a entender. Entonces, hablamos de munición no letal. Entonces, esta cuando impacta en el cuerpo, lógicamente que origina un trauma, porque lógicamente el fin de esto es, lógicamente, que disuadir a la gente que no esté en una manifestación, disuadir que las personas, lógicamente, entren y respeten la ley. Entonces, el fin no es hacer daño, no es igualmente matar a una persona. Entonces, las armas de fuego, repito, igualmente pueden disparar cartuchos igualmente de munición no letal. ¿Fui claro, señor Gordillo? Así son las no letales. Sí, Como... Sí, mi coronel, la pregunta, claro, era sobre armas traumáticas no letales, o sea, más o menos la diferenciación con las armas traumáticas no letales. Verán, vamos a ir poco a poco, ¿de acuerdo? Vamos, como le dije, si es que leemos el documento, si leemos el documento, igualmente que les puse igualmente para que ustedes lo revisen, allí, como les decía, se habla, sí, se habla, es decir, recién en el ámbito ecuatoriano, recién se hace una clasificación justamente, o sea, nombra lo que es un arma, se nombra y se conceptualiza lo que es un arma no letal, porque finalmente todo se convierte en subjetivo, ¿sí? Y se van a dar cuenta que en muchos, es decir, que aquí un término en el Ecuador se puede ser entendido de una forma, en Perú de otra forma, en España de otra forma, en Colombia de otra forma, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en el Ecuador a los palillos nosotros les decimos, perdón, el instrumento con el que nos sacamos a veces los residuos de comida de los dientes le decimos palillos, ¿no es cierto? En Perú los llaman montadientes. Entonces, así como
así como ese ejemplo que le estoy dando, repito, cambian en función de dónde estemos. Recién, repito, en el reglamento que les di, de alguna forma se nombra lo que son, en este caso, armas no letales, munición no letal y tecnologías no letales, ¿ya? Y se conceptualiza. Otro ejemplo que les doy es decir, aquí podemos nosotros entender que llanta, por ejemplo, llanta es todo, ¿no es cierto? Llanta es el conjunto de la cubierta, de la recámara y del aro, ¿no es cierto? Pero en otras partes, lógicamente, la llanta es, o sea, aquí le nombramos llanta a todo eso, pero en otras partes no lo entienden de esa forma, ¿de acuerdo? Entonces, siempre van a cambiar las semánticas de ciertas cosas, es decir, en razón de donde nosotros nos encontremos. Pero para ser más objetivo, las clases justamente el próximo día, que ya sería el último día, igualmente ahí vamos a hablar inclusive de los equipos que ustedes están utilizando. Y entre esos justamente hablamos de armamento no letal y equipos no letales, tecnologías no letales. ¿De acuerdo? Y por lo general, un arma no letal causa un trauma. ¿Sí? Un arma no letal causa un trauma, ¿sí? En el cuerpo humano. Porque si es que no causa un trauma, entonces cojo el pañuelo y al infractor le doy así con el pañuelo, ¿no es cierto? Venga, no haga eso, señor. Igualmente cumpla las normas. Entonces, el fin de un armamento y munición no letal es causar un impacto, causar un trauma. No una lesión, un trauma. Significa quizás un moretón, ¿sí? Y por eso también se requiere y se necesita igualmente un entrenamiento para saber en qué partes del cuerpo en qué partes del cuerpo y bajo qué circunstancias yo puedo hacer uso de un arma igualmente no letal con tecnología, con munición no letal. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Quién me preguntó, por favor? Señor Gordillo. Sí, mi coronel, muchas gracias, señor coronel. ¿Y usted qué entendía? O sea, ¿qué entendía usted sobre justamente armas no letales? Mi coronel, sí, es que lo que pasa es que por ahí estaba revisando y decía permiso para armas traumáticas no letales en Ecuador. Permiso para armas letales y permiso para armas no letales en Ecuador. Entonces, esa era más o menos como la clasificación que estaba revisando. Perfecto. Justamente eso le decía yo que, dentro del sílabus igualmente están la revisión de los equipos que ustedes igualmente cargan, del equipo que cargan. Entonces allí se va a nombrar justamente lo que ustedes cargan y cómo se conceptualiza. Hablemos el tolete PR24, el gas pimienta y todo eso, ¿de acuerdo? Y vamos a entender. Pero como les decía, usted, su primera pregunta, ¿quién emite ese permiso ahora? Repito, es el Ministerio de Gobierno. A ese ministerio encargado justamente de lo que es la seguridad interna, le han dado o le han dotado justamente con esta gestión de que emitan ese tipo de permisos igualmente para aportar, en este caso, armas no letales. En este caso, armas traumáticas no letales, que quizás yo no conozco ese concepto, como les dije, pero podría ser que, bueno, son conceptos, son neologismos, son nuevos conceptos, ¿de acuerdo? Porque si ustedes si van a la parte de la literatura sobre armas de fuego, no hablan sobre armas no letales, es decir, se convierte en algo subjetivo, porque algo que supuestamente no es, por ejemplo, lo que habíamos hablado, ¿se acuerdan del taser? ¿Sí? Esa arma se supone que es no letal, ¿no es cierto? Se supone que es no letal, pero en algunas circunstancias en los que igualmente el agente o el funcionario, el agente encargado de hacer cumplir la ley ha hecho uso de eso, ha terminado matando a las personas. ¿Por qué? Porque lógicamente de todo depende, inclusive a veces del peso corporal, depende igualmente que no tenga ningún tipo de enfermedad, en este caso al corazón, pero hay casos en los que, repito, la gente ha hecho uso de igualmente uso legítimo de esta arma, ha impactado, el tipo en vez de caerse para adelante se ha ido para atrás, se ha golpeado la cabeza y terminado, repito, matándole. ¿Qué pasaría si yo utilizo el gas pimienta, con una concentración de 1.4, en este caso de capsaicina, y termina entre esa multitud de personas, termina siendo alguien que tiene alergia a la pimienta?
¿Se puede convertir no sé, esa sustancia no letal en letal? Señor Gordillo. ¿Me Señor escucha mi Gordillo. coronel? ¿Ah? Sí, me escucha mi coronel. ¿Quién es? Estamos en movimiento aquí en el patrullero Gordillo Edison, mi coronel. Perfecto. Sí, entonces, sí me escuchó la pregunta que le dije, ¿qué pasaría si es que una sustancia química, como igualmente el gas pimienta, con la concentración de 1.4, que sí hay por si acaso, de capsaicina, termina igualmente, hablemos de alguna forma, teniendo contacto con una persona que es alérgica a ese gas y se muere? ¿Termina siendo Claro, esa sustancia en letal? claro, mi coronel, en este Claro. caso, si la persona sería alérgica a dicha sustancia, posiblemente no sabemos cómo el organismo de él actuaría. En este caso puede llegar a lo que es al fallecimiento. Verán muchachos. Es bueno justamente hacer un diálogo muy abierto. Primero, creo que hemos conversado, ¿no? Acuérdense que la verdad es súper relativa. Mejor dicho, la verdad es relativa. No hay nada absoluto. Quizás en conceptos físicos, matemáticos, podría entrar el término de lo absoluto. Podría quizás entrar. Pero lo demás es completamente relativo. Es decir, para lo que para mí es verdad, para otro no lo es. ¿Sí? Y se acuerda que habíamos hablado de lo que en su momento, para lo que algo se tomaba como verdad, después la historia o la evolución justamente de algo, o el conocimiento o la investigación permitió conocer de que lo que se decía sobre un fenómeno no era verdad y que lógicamente era completamente falso. Entonces, justamente con este tema de lo que es letal y no letal, es súper subjetivo. Quiero que igualmente ustedes, cuando termine las clases o mientras están en clases, quiero que igualmente me averigüen, por ejemplo, ¿qué significa parabellum? La munición que utilizan las policías en el mundo, es decir, la 9x19 parabellum, el parabellum es una frase latina, ¿sí? Y quiero que igualmente ustedes me investiguen para que se den cuenta que en su momento esa munición se consideraba, por ejemplo, no letal. Se consideraba no letal. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que la parte de letal y no letal es muy ambigua. Es decir, inclusive, como les decía, un esfero bien utilizado se convierte en letal. ¿Qué pasaría si yo esto le introduzco a una persona en el cuello? ¿Sí? Entonces, todo es subjetivo. No sé si es que avanzan a entender esto, por favor. ¿Sí? Entonces, esto de verlo letal, no letal, es muy subjetivo. ¿De acuerdo? Señor Gutama, ¿está entendido? Señor coronel, una pregunta ahí. ¿El arma viene a ser letal cuando ocasiona, en este caso, la muerte? Vean, Solo ahí. a ver, señor Gutama, yo no quiero yo especular. Quiero que usted igualmente lea el concepto de letal. Ya. Quiero que entre y lea el concepto de letal. Y usted igualmente, cuando leamos la semántica de lo que es letal, ahí podemos igualmente entendernos mejor, ¿de acuerdo? Entonces, le doy igualmente, el señor Basilio, conéctese por favor en las imágenes. Entonces, vea, investigue y usted cuando encuentre el concepto de letal, por favor nos lee y podemos igualmente allí, nos podríamos entender mejor, ¿de acuerdo? Pero, como les decía, todo termina siendo relativo, ¿sí? Y aquí nos hemos inventado un sinnúmero de conceptos y hay gente que se inventa conceptos igualmente sin ni siquiera aproximarse a lo que dice la definición de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, eso es lo que hacemos aquí en el Ecuador. Entonces, es importantísimo, repito, que nos basemos en conceptos y en función de los conceptos veamos qué es letal y qué no es letal, ¿de acuerdo? Así que, para entrar igualmente seguir desarrollando la clase, vamos a ir a la clasificación de las armas de fuego por su forma de carga. Por su forma de carga. Es otra clasificación más. E igual, hay otras clasificaciones mucho más largas. ¿Sí? Pues yo les he dado igualmente, creo que hemos visto tres igual clasificaciones de las armas de fuego.
por su funcionamiento, por su longitud y por la forma, en este caso, de carga. Entonces vamos a ver lo que se llama una arma de fuego por el sistema de carga avancarga, ¿sí? Y la otra clasificación es justamente una arma de fuego, igualmente que su forma de carga es de retrocarga, que son las que tenemos hasta el momento. ¿De acuerdo? Entonces, miren, avancarga es miren lo que son las pistolas del siglo XVII, igualmente un rifle del siglo XVII, mientras que la retrocarga miren, es justamente la que ya contienen, ya el cartucho ya es único. Sí, ya lo único que tienen que ustedes poner el cartucho y solamente activar el rabillo del disparador y lógicamente, bueno, ya viene el proceso de disparo y dispara, ¿sí? Pero en el avancarga, ¿se acuerdan ustedes? ¿Se han visto cómo en la época de los piratas, cómo cargaban el arma, señor Basilio? Sí, mi coronel. ¿Cómo? Sí, se ha visto la película El Patriota. ¿Ha visto la película El Patriota? No, ese no he visto, mi coronel. ¿Ha visto? Sí, usted Sino que estoy buscando la palabra, lo que te indicó. Abacar. ¿Perdón? Ya. Usted veía a Daniel Boone. Usted ha visto películas de la independencia. Piratas del Caribe. Ya, entonces, justamente esas armas en las que se requiere igualmente, señor Gutama, dígame. Listo, mi coronel, tengo el concepto de la arma letal. Dígame, ¿qué es letal? Letal, no arma no letal, ¿qué es letal? Sí, dice, a ver, Señor Gutama, causa, quiero el concepto de letal. Que causa o puede causar la muerte. Exactamente, sí. ¿Listo? Entonces, primero, quiero el concepto de letal, no de arma letal. Quiero el concepto de letal. Y de allí, justamente, hacemos una especie de análisis y comenzamos y podemos darle a un arma o a un objeto el carácter de letal. Entonces, como les decía, es súper subjetivo. Si yo espero... El concepto de arma letal. A ver, escúcheme. Quiero el concepto de letal, no de arma letal. ¿Sí? De letal. Que causa la muerte. Exactamente. Entonces creo que usted, señor Gutama, es claro, ¿no es cierto? Algo que puede causar la muerte. Y yo le pregunto, señor Gutama, un esfero, si yo le empleo en una forma maliciosa, malintencionada, y le punzo a la altura de la yugular a una persona, ¿puede matarle? Por supuesto que sí. Listo. Más probable que sí. Exactamente, señor Gutama. Exactamente. Entonces, por eso es que hay que entender bien los conceptos para desde allí igualmente hacer una teoría. Pero si no entendemos los conceptos simples, vamos a escribir barbaridades. Sí, barbaridades. Entonces, el concepto de letal es muy subjetivo. Y les digo, en su momento, la munición 9x19 Parabellum, igualmente, señor Basilio, quiero que me consulte de dónde viene Parabellum. ¿Sí? Y que igualmente usted no sé, este tipo de munición era igualmente empleado justamente para pacificar. Entonces, quiero que igualmente lean y se dan cuenta que el término letal es muy subjetivo. Eso nomás quería igualmente, y seguimos las clases, por favor, que han dicho que me extiendo mucho hasta las 10 de la noche y que igualmente quieren que termine las clases a las 9, así que seré muy rápido en cuanto a mi explicación. Bueno, avancarga y retrocarga son las clasificaciones de las armas de fuego igualmente por su forma de carga, ¿sí? Aquí vemos que puede ser igualmente una arma corta o larga, igualmente corta y larga, ¿no? Esto es como igualmente la forma de las armas de fuego en el siglo XVII, y estas son justamente la retrocarga, es la forma de carga de igualmente las armas de fuego ¿Qué es
por su forma de carga. Vamos a la clasificación de las armas de fuego por su forma de carga y vamos en el caso particular de lo que es avancarga. Igualmente, léame, señor Carrasco, Álvaro Carrasco, léame por favor el concepto de avancarga, por favor. Avancarga, la carga se realiza por la boca del cañón, utilizando para ello al principio se introduce la pólvora negra, luego un empaque o taco de papel o tela para evitar que la pólvora esté suelta, luego los proyectiles únicos o múltiples y finalmente se compacta con la ayuda de una baqueta. ¿Han visto? No sé si ven la figurita de aquí del caballero que se encuentra aquí en la diapositiva. ¿Sí, no es cierto? Sí. Ya. Sí. Esa es la forma, esa es justamente un arma de fuego en el que su sistema igualmente de carga estaba en carga. No tenía que poner todo, es decir, demoraba para disparar una bala en este caso, se demoraban 5 o 7 minutos para poder, en este caso, ponerle el arma ya en condición de tiro. ¿Sí? Y por eso la estrategia y la táctica antigua, chútica, todo dependía igualmente de la rapidez de que en este caso de que sus combatientes igualmente condicionaban a un arma de fuego ya para estar igualmente lista para un tiro o para un disparo, ¿de acuerdo? Vamos a ver un video muy explicativo para que ustedes se den cuenta qué es un arma de fuego con sistema de carga de avancarga, valga la redundancia, ¿de acuerdo? Señor Clever Gutama, cierre por favor el micrófono, por favor. Muchas veces los historiadores nos encontramos a la hora de explicar el porqué de algunos acontecimientos con enormes lagunas o simplemente errores mal aprendidos que la gente tiene sobre los mismos. A la difusión de estos errores ha contribuido muy notablemente un cine histórico que no siempre ha tenido el rigor deseado. Hoy nos proponemos explicar uno de esos grandes enigmas que el cine no consigue aclarar del todo al espectador, pero que es importante a la hora de entender la historia moderna de Europa, sobre todo en su ámbito militar. ¿Cómo se carga un arma de avancarga? Las armas de avancarga son aquellas en las que, al contrario que las actuales, donde las balas están en un cargador, el proyectil se introduce junto a la pólvora directamente por el cañón, como esta pistola, una réplica de una pistola de duelo francesa a finales del siglo XVIII. El número de películas que muestran batallas de la época moderna es inabarcable, siendo sin embargo pocas aquellas que ofrecen una escena real. La mayoría de los críticos e historiadores coinciden en que la mejor escena de batalla dieciochesca fue la rodada por Kubrick para su película Barry Lyndon. Pero incluso esta nos deja con la sensación de que los mosquetes franceses disparan con una cadencia de tiro demasiado rápida. El problema viene cuando una película carente de rigor alcanza un gran éxito popular. Un ejemplo de manual es El Patriota. En esta se nos muestra como una fuerza de milicianos dispara a la misma cadencia que los casacas rojas ingleses, una fuerza regular. Sin embargo... Yo aquí igualmente tengo con este comentario último que hace quien igualmente está dando el guión de esta presentación, aquí alude a que justamente esta película está mal hecha por cuanto un ejército de milicianos termina disparando más rápido que el ejército regular. ¿Y eso es posible, señor? ¿Es posible, señor Basilio, que pase eso? ¿O imposible? Imposible. Claro. Todo depende del entrenamiento, todo depende de la capacitación. Pero si es que un ejército, hablemos de milicianos o de civiles, entrena,
terminaría igualmente disparando más rápido que alguien del ejército. Lógicamente, todo depende del entrenamiento. Así que tampoco es que, igualmente, que lo que dice aquí no es factible o no es posible. Incluso este cine poco riguroso nos deja a veces alguna escena de interés. Por ejemplo, en esta misma cinta podemos ver cómo se fabrica una bala de forma artesanal. Una cinta mucho más moderna y más rigurosa es Master and Commander. Aquí se nos enseña perfectamente el proceso de carga de un cañón y se nos explica paso a paso todos los preparativos técnicos. Está claro, ¿no? O sea, todo este procedimiento que se lo hace en el cañón, igual pasaba justamente con un arma portátil, en este caso una pistola o un rifle, ¿de acuerdo? Este mismo procedimiento, ¿sí? De poner pólvora, después poner igualmente algo que, igualmente una especie de taco, en este caso tela, papel, luego poner justamente en este caso la munición o la bala, que es una especie de rulimán, y lógicamente taconearle, luego prender la mecha llegaba justamente ya la pólvora ahí, la pólvora ya saben de fraga y la presión justamente de la pólvora es la que impulsaba la bala o este rulimán o esta bolota, se puede decir le proyectaba hacia adelante, ¿no? Previos al abordaje. Volviendo sobre el tema de cargar un fusil, una pistola o un cañón, en la cinta Barry Lyndon que comentábamos al principio, en una de las últimas escenas, se nos muestra brevemente cómo se cargaba una de estas armas. El proceso, antes que sencillo, era de lo más laborioso, y para un soldado experimentado requería un mínimo de 20 segundos, pudiendo llegar a un minuto para los inexpertos. En primer lugar, se mordía el cartucho de papel donde iba la pólvora y la bala de plomo. Se vertía sobre el cañón y se ponía un taco de papel antes de presentar la bala. Esta se atacaba hasta el fondo del cañón con la baqueta, que había que volver a introducir bajo el cañón a fin de no perderla en la confusión de la batalla. Esta operación obligaba a estar de pie o como mucho rodilla en tierra. Acto seguido se vertía un poco de pólvora sobre la cazoleta del arma y se cerraba. Finalmente se tiraba hacia atrás de la llave del pedernal para cerrarla. Al apretar el gatillo, la llave caía hacia adelante y la piedra golpeaba la cazoleta haciendo saltar una chispa que prendía la pólvora. Ustedes, me imagino que fuman, ¿no es cierto, señor Gutama? ¿Sí sabe lo que es la piedra? La piedra de un encendedor. Sí, mi coronel. Perfecto, es el mismo mecanismo. Justamente, la piedra se accionaba, sacaba una chispa, encendía la pólvora y eso es lo que finalmente, bueno, el proceso ya ustedes lo conocen. ¿Sí? Pero no fumo, mi coronel. ¿Perdón? Pero no fumo. No fuma. Bueno, entonces tiene que fumar para que vea que lo que es una piedra. Pero utilizar no fósforo, sino no fosforero, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto, no, esto es igual es para entender, por si acaso no es que le estoy obligando. Mejor, le felicito que no fume. Entonces creo que está claro justamente cuál es la forma de avancarga y cuál es de alguna forma el mecanismo, cómo se accionaba la chispa, encendía la pólvora y finalmente lo demás ustedes ya conocen el procedimiento que es la presión de los gases de la pólvora al deflagrar, justamente lo que expulsaba en este caso la bala, ¿no? La bala que cuando ya toma, ya está en movimiento, se convierte en proyectil. El fuego pasaba a la recámara a través de una pequeña abertura llamada oído y la bala se disparaba. Miren, de hecho, esto se reiniciaba el proceso. Ya, nos vamos a dar cuenta justamente más adelante, en el concepto de lo que es igualmente en el cañón, que habla igualmente de efectos químicos y efectos físicos, ¿no? Entonces, mire, esto es un efecto químico. Lo que pasa con la pólvora, o sea, con los componentes de la pólvora es un efecto químico que todo pasa en el cañón, que igual lo vemos más adelante, ¿de acuerdo? Perfecto, entonces creo que está claro lo que es la forma de carga de avancarga. ¿Alguna pregunta, señorita Guananga Rosario? Señorita Guananga Rosario. No, mi coronel. ¿Está claro de cómo funciona una arma de fuego con avancarga? Bueno, con el concepto y el video como que me confundí un poquito. ¿Cómo? No, me puede más o menos, o sea, explicar
me podría volver a explicar, por favor, mi coronel? O sea, estoy como un poco confundida. ¿Por qué confundida, señorita? Si el concepto se complementa con el video, habla de que igualmente la carga se la realiza por la boca del cañón, como hemos visto, como está en la figura, ¿no? ¿Sí? Aquí se introduce igualmente pólvora, luego se introduce igualmente un taco, es decir, una especie de, igualmente de empaque de taco y papel, el proyectil, ¿sí? Después, igualmente, eso tapó, como el proyectil tiene que ser la presión, se le tapa, igual, con una baqueta, igualmente se le entaca o se le taquea, ¿sí? Y luego, lógicamente, para disparar, ya vimos lo que es una piedra. Le preguntaba al señor Gutama que se ha visto cómo se enciende una fosforera. Ahí hay una piedra, ¿sí? Entonces, esta da una chispa o genera una chispa y esta es la que enciende la pólvora, ¿sí? Es decir, una forma muy diferente a las armas de fuego actuales. Pero, entonces, si no entiende, señorita Elizabeth Wananga, véase la película El Patriota. Ahí va a darse cuenta que utilizan, que utilizan o cómo utilizan justamente una arma de fuego de avancarga, ¿de acuerdo? Y además es muy buena. Tiene muy buenos ideales esa película, así que véase. Ya, mi coronel, ahorita ya la entendí. Mi coronel, una pregunta. Y cuando, o no sé si se han suscitado incidentes al momento que le están tacando, poniendo para que salga por la boca del arma, no se suscita tal vez al momento, no sé cómo es lo que le tacan o con qué material para que no produzca una chispa y no pueda mientras le están poniendo para que la pólvora y eso, o se vean accidentes. Señorita Wananga, me imagino que deben haber existido muchos accidentes, pero tendríamos que preguntarle en este caso a Daniel Boone y al actor del Patriota, porque lógico, siempre, acuérdese que toda actividad genera accidentes. Entonces me imagino que en el momento de una guerra, utilizando un arma de fuego de estas condiciones, en las que lógicamente están disparándonos, que hay muertos o caen muertos lógicamente a mis costados, y yo estoy armando en este caso mi tiro, como ya vimos el procedimiento, armando un tiro, imagínense. Imagino que deben haber existido muchos accidentes y lógicamente que por eso es lo que evolucionó hasta el fin, hasta lograr en este caso tener un cartucho y ya poder utilizar una arma de retrocarga, ¿no? Como vamos a ver más adelante, que son las armas actuales. Pero, lógico, si usted igualmente va a patinar y por allí se le cruza una piedra un poco grande, eso le crea ya un incidente que puede convertirse en un accidente y finalmente puede ocasionar mucho daño. Más aún, algo parecido, como digo, o sea, imagínese lo que es una guerra. Imagínese utilizar un arma de fuego de este tipo hablemos de carga, y el tiempo que demandaba poder armar un tiro. Entonces, lógicamente que deben haber existido muchos accidentes, ¿sí? Creo que usted me hace la conversación para registrarle la actuación en clase, señorita Wananga. Es para poder ir al receso ya. También bueno, perfecto. Pasamos a la siguiente igualmente diapositiva. Buenas noches, mi coronel. Agente Oleas saluda. Mi coronel. Señorita Oleas, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo está? Sí, mi coronel, tengo un inconveniente familiar. Permiso para retirarme. Listo, señorita Oleas. Que le vaya súper bien. Tenga la amabilidad. Muchas gracias, mi coronel. Perfecto, hasta luego. Buenas noches. Seguimos con las clases. Por su forma, señor Medina, ¿qué pasó? Disculpe, mi coronel, me acaban de escribir los compañeros Gordillo y Héctor González, que se encuentran en este momento dirigiéndose al cierre de una vía en el sector Santiago, a 2 horas de aquí de Loja. Entonces, perfecto. Bueno, yo no se van a conectar por la señal. Perfecto, señor Medina. Le agradezco mucho igualmente por la información. Bueno, entonces, por su forma de carga, igualmente las armas son, igualmente se dividen también en lo que son las armas actuales, que es la retrocarga. Y aquí nos hablan que son aquellas que se cargan por la recámara, ubicada en la parte media trasera del arma y que responde a la totalidad de arma
sistemas de diseño moderno, ¿sí? Lo que hemos visto, y aquí hago alusión a lo que me decía el señor Gutama, que le encantaba, creo que la UCI, y aquí está su Mauser, ¿sí? La UCI, Irlita y el Mauser alemán, señor Gutama. ¿Usted creo que hablaba del Mauser y de la UCI? No, mi coronel, pero la UCI sí lo he tenido en mano. Bueno, perfecto. Pero... Buenas noches, sí. mi coronel. Fabián Sigüenza le saluda. Mil disculpas, no pude conectarme a la brevedad posible. Perfecto, señor. Creo que el señor Sigüenza era que hablaba de la Mauser y de la UCI, ¿no? Señor Sigüenza, ¿me confirma si usted hablaba de la UCI? Sí, mi coronel. Perfecto, entonces aquí en esta diapositiva, haciendo alusión a lo que usted me decía, he insertado una imagen de la UCI y igualmente del Mauser. Igualmente nos vamos a un video igualmente para entender lo que es la retrocarga. El Mauser es de la época de Sigüenza. Ayer no te ha tocado. Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este nuevo vídeo os voy a presentar qué es un arma de retrocarga y cuáles son los tipos que hay de arma de retrocarga, ¿vale? Sin más dilación, dentro vídeo. Bien, ¿qué es un arma de retrocarga? La definición de arma de retrocarga es todo arma de fuego en la que la carga, ¿vale? La bala la introducimos por la parte posterior del cañón, es decir, la recámara. Sí. Y se conoce como los primeros ensayos de aguja, los hizo Samuel Johann Pauli en 1812. Bien, el primer sistema que aparece es el sistema Le Fauché o de espiga, ¿vale? Fue el primer cartucho útil para retrocarga y se conoce también como Fine Fire. Bien, el martillo percutor, o sea, esto, incidía sobre la espiga de la bala y provocaba la ignición de la pólvora. Inconveniente, que la caída a golpe de la espiga, ¿vale? La caída a golpe de la espiga provocaba la ignición de la pólvora y también como era lo que es la bala y tenía aquí una espiga sobresaliendo, no estaba totalmente hermético. Entonces, ¿qué pasaba? Entraba la humedad, la lluvia, el agua y se mojaba la pólvora y quedaban inutilizados los cartuchos. Bien, el siguiente sistema que tenemos es el sistema Flover o de percusión anular. Flover crea una vaina de una sola pieza, ya no tenemos varilla, ¿vale? Ya es solo de una sola pieza. Y el percutor, acordarse, el percutor, ¿vale? Lo que incide sobre la vaina recaía sobre el culote, sobre el reborde de la vaina. ¿Y qué pasó? Que apareció la pólvora blanca o pirosilada. Es decir, que ese sistema se quedó atrás, porque aparecieron nuevos sistemas. Bien, a raíz de que se creara la pólvora blanca o pirosilada, surgieron calibres más potentes, porque era una pólvora más fuerte que la pólvora negra. Entonces surgió el sistema de percusión central, ¿vale? Donde esta a su vez se divide en dos. El sistema Berdan, que fue el europeo, que el yunque estaba en la vaina y tenía dos oídos, dos orificios por donde se conectaba. Y después tenemos el sistema Bose, que era el anglosajón, que el yunque estaba en la cápsula iniciadora y solo tenía un oído. Bueno, como vimos en el video, justamente la retrocarga es ya, justamente como lo menciona el concepto, en donde igualmente se carga por la recámara, ¿no? Que está igualmente en la recámara del arma, y es el sistema, el diseño moderno que utilizamos, ¿no? Coronel, buenas noches. Anderson Calderón les saluda de la ciudad de Ibarra. Señor. Quiero pedir una disculpa por el atraso. Y asimismo, en la anterior clase no he podido conectarme, ya que me encuentro en exámenes de grado para mi título. Entonces, sí he estado un poco ocupado, mi coronel, mil disculpas.
Perfecto, señor Calderón. Ahorita está registrada y bueno, yo creo que ya di las formas de en cómo voy a calificar y bueno, en este caso usted tiene dos asistencias, el señor Calderón Anderson tiene 3 asistencias, tiene usted, ¿de acuerdo? Y lógicamente, no, igual las asistencias valen 0.125, ¿no? Pero yo no podría, señor Calderón, lógicamente, calificarle, darle la misma calificación en este caso de 1 punto, siempre y cuando estén los 8 días, al igual que en este caso que el señor Jairo Benina o al señor César Sigüenza o el señor Claire Gutama, que han estado igualmente pendientes y han estado siempre asistiendo, ¿de acuerdo? Pero, como le dije, bueno, faltan todavía 2 clases, es un solo punto que está en juego en cuestión de asistencias, pero sus trabajos, me imagino, deberán ser buenos para obtener una buena calificación, así que no habría problema, señor Calderón, y mejor le invito a que sigamos las clases, ¿de acuerdo? Entonces, aquí Muchas gracias, mi coronel. Bienvenido y que le vaya súper bien igualmente en su defensa de tesis posterior. Aquí, como estamos viendo, justamente son igualmente un arma de fuego de avancarga, ¿sí? De avancarga que se requería un sinnúmero, en este caso, un dispensador de la pólvora, y bueno, y aquí me imagino que igual estaban las balas, los tacos y todo eso, ¿sí? Igualmente hay aquí un mosquete y las armas de fuego que normalmente utilizamos ahora, ¿no? Que todo está a través de una recámara, ¿de acuerdo? Todo es una recámara. Y vamos a entrar a algo importante que son las partes y mecanismos del arma de fuego. ¿Sí? Partes y mecanismos. Unas son partes, ¿sí? Unas son partes, como igualmente como vamos a ver en este caso el armazón, la corredera. Otros son mecanismos, en donde entran ya piezas más pequeñitas que justamente interactúan o se complementan y lógicamente obtienen un proceso, en este caso un proceso de disparo, ¿no? Entonces, partes es una cosa y mecanismos es otra cosa. Por eso es lo que puse, partes y mecanismos del arma de fuego. ¿Qué es esto? Valga la redundancia, son las partes constitutivas del arma y varían según su función, ¿sí? Y también pueden variar también en función de su diseño, ¿sí? Pero por lo general, las partes constitutivas del arma de fuego son las mismas, tanto en un arma corta, como estamos viendo, y también en un arma larga. Ya vamos a ver más adelante una diapositiva donde nos ponen las partes, ¿de acuerdo? Entonces son las partes constitutivas del arma y varían según la función y su diseño, pero en general reciben las siguientes denominaciones, en forma general. Armazón, ¿sí? Cañón, aparatos de puntería, mecanismos de carga, mecanismos de cierre, mecanismo de disparo. Todos estos 3 mecanismos son los que interactúan, ¿sí? O se hacen un sistema y finalmente se obtiene el disparo. ¿Sí? Todo el mecanismo de carga, cierre y disparo son los que interactúan para finalmente producir un disparo. Perdón, y el mecanismo de extracción y expulsión. ¿Sí? Todos estos 4 sistemas interactúan y finalmente se produce un disparo. Luego viene el mecanismo de seguridad de un arma de fuego, las guarniciones y los accesorios, ¿de acuerdo? Esas son las partes y mecanismos de un arma de fuego. ¿Qué es el armazón? ¿Sí? Es la estructura metálica de madera o polímero no existe, así de siempre, son partes constitutivas de un arma de fuego. Es decir, sea una pistola, hablemos, hecha en China, hecha en Machachi, hecha de fuego, que posea otro mecanismo o otra parte, que lógicamente por ejemplo, ¿la Glock tiene gatillo, señor Sigüenza? Todas las armas contienen gatillo para ocasionar la percusión de
la ojiva o la bala. Ah, listo. Ahora, otra pregunta. ¿Todo el Glock tiene martillo? ¿Martillo? Sí, sí, mi coronel. No tiene martillo. Ah, no, tiene percutor, pero no Tiene martillo. solamente una aguja percutora, justamente, ¿sí? Entonces, eso digo. Pero, como justamente decía el concepto de partes y mecanismos de disparo, ¿sí? Que son igualmente partes igualmente constitutivas, nos vamos a dar cuenta que en forma general, toda arma de fuego tiene el armazón, tiene el cañón, y vamos a ver qué es el concepto de cañón. Es una pieza metálica, hueca, en donde ocurre la mayor parte de los procesos físicos y químicos que produce el disparo del proyectil. Está constituido por la recámara y el tubo. ¿Sí? En el cañón es donde se origina, ¿sí?, todos los procesos físicos y químicos, miren, o la mayor parte de los procesos físicos y químicos. ¿Cuál sería un proceso? Déjeme registrarle, señor Sigüenza, su participación. Señor Calderón Anderson, ¿cuál sería un proceso físico que origina un disparo? El proceso físico sería la potencia que produce al momento de la detonación. Sí, o sea, sería, por ejemplo, la velocidad, y es un proceso físico, ¿no es cierto? Físico, ¿no es cierto? La velocidad con la que sale justamente el proyectil, sí, correcto. ¿Y cuál sería un proceso químico, señor, igualmente, señor Calderón? Procesos químicos serían los compuestos que, en este caso, la bala, la pólvora, perfecto, todo el activo al momento que se activa la detonación. Perfecto, señor Calderón, perfecto. Justamente los componentes químicos de la pólvora, ¿sí? Estos producen un proceso químico que igualmente que lo ve la balística, que lo estudia la balística y que vamos a ver justamente a continuación, ¿de acuerdo? Primero vamos a ver lo que es el proceso físico que genera un disparo, ¿de acuerdo? Con una página web profesional puedes manejar todo tu negocio online. Para empezar, entra en Wix.com. Soy Noemí de Wix y voy a darte algunos consejos prácticos para... Por si acaso, este no es el proceso físico, ¿no? Es la propaganda. Más ya les daba poner interés. Para crear la tuya. ¿Vamos? Tener una tienda online es súper importante estos días. Wix... Yo soy el criminalista. Lo que hablaba el señor Calderón, ¿no? Sí, lo que genera la velocidad, todo eso. Existe la denominación de balística forense, a la rama especializada de la criminalística, orientada. Señor, a ver, déjeme ver aquí. Señor Sarmiento está aquí, no. Señor Sigüenza. Señor Fernández. Señor Fernández está aquí. Sí, mi coronel. Señor Fernández, ¿tiene alguna idea de lo que es criminalística y lo que es criminología? No, mi coronel, no asocio la diferencia que hacen los dos. Bueno, y la criminalística, como vemos, es la parte técnica que estudia todos los efectos, en este caso, bueno, que son los, estudian todos los efectos o la parte de todos los fenómenos que se producen igualmente en este caso de la balística, de un disparo, ¿no? Y la criminología, en cambio, estudia en cambio al criminal, ya a la parte humana. Ahí entra lo que es psicología, entra la sociología. Entonces, la criminalística justamente es la parte que estudia los fenómenos, en este caso, por ejemplo,
si van a un lugar de los hechos, lógicamente son los que hacen el levantamiento del cadáver, son los que igual te fijan las huellas. Entonces, la parte técnica, sí que tiene que ver en este caso, con aparatos, todo eso. Pero la criminología le estudia, en cambio, al ser humano, la parte psicológica del ser humano, ¿sí? Entonces, sí, bueno, hay que tener, o sea, no diferenciar un poco. Lógicamente que los conceptos son mucho más grandes y largos, pero siempre es bueno tener una idea de lo que es criminalística y lo que es justamente la criminología. ¿Sí? Pasamos justamente, seguimos con el video. Al estudio integral de las armas en fuego, al alcance y dirección de los proyectiles que disparan y a los efectos que estos producen, relacionados con hechos presuntamente delictivos. También estudia la reconstrucción de las trayectorias de los proyectiles y las consecuencias. Hablamos de la balística, ¿no? De la balística, es lo que está, de la balística forense estamos hablando, por si acaso. Originadas por los mismos, con el fin de llegar a la verdad histórica de los hechos. Analiza las armas de fuego empleadas en los crímenes, abarcando el estudio y análisis de los proyectiles y de los impactos, determinando el calibre del arma disparada. También se ocupa de determinar la correspondencia entre proyectiles o vainas, cascos o casquillos halladas en el sitio del suceso con algún arma hallada en poder de un sospechoso en el lugar mismo del hecho delictivo. Asimismo, verifica la presencia de residuos de pólvora sobre el blanco, con el objeto de obtener una aproximación de la distancia a la que fue realizado el disparo. Los rifles aparecieron en el siglo XVI, permitiendo mayor precisión y nuevos efectos, debido a la rotación impartida en el ánima, impartiendo al proyectil una rotación que incrementa la precisión y el alcance. Los proyectiles disparados por los rifles tenían, debido a estas estrías interiores del cañón, unas huellas de identidad que permitían averiguar la identidad o al menos el tipo del arma disparada, debido en gran parte a las estrías o surcos mostrados en el proyectil tras su disparo. El criminalista nocturno. La balística proviene etimológicamente del latín, que significa ballista, que designa a una especie de catapulta, del griego ballein, que significa el arte de lanzar proyectiles, disciplina que se encarga de estudiar el movimiento de los proyectiles disparados con armas de fuego, desde el momento en que se inicia el disparo, observando los fenómenos químicos, dinámicos y sus efectos. Rama de la mecánica aplicada que trata del movimiento y características del comportamiento de los proyectiles, así como los fenómenos que lo acompañan, considerando que la mecánica es la rama de la física relacionada con el movimiento o estado de los cuerpos materiales. La balística estudia las cuestiones químicas y físicas inherentes al movimiento de diferentes tipos de proyectiles, como las balas, los misiles y los cohetes, la trayectoria y la fuerza en el comportamiento de un proyectil
Aquí, de alguna forma, justamente nos hace notar las estrías, ¿sí? Estrías de un cañón. Estrías, ¿de acuerdo? Y el proyectil no sale justamente sin ninguna rotación, perdón, no es que sale sin rotar, ¿sí? La bala, o el proyectil en este caso, porque está en movimiento, como bien lo dijeron aquí, igualmente en esta presentación, sale igualmente girando, tiene una rotación, ¿no? Y la rotación es lo que le da igualmente, inclusive, le da sostenibilidad y fijación en cuanto, igualmente en cuanto a la trayectoria, ¿sí? Entonces, las estrías es sumamente importante. La se encarga de establecer la relación que existe entre los elementos que intervienen en el proceso del disparo, con la finalidad de vincular la víctima, victimario y arma de fuego. Para establecer una relación, la balística se divide en 3 ramas. Balística. Este tipo de arma es un arma de cerrojo, ¿no? Cerrojo, que igualmente es una clasificación, otra clasificación que igual por el tema de tiempo igualmente no la he incluido en estas diapositivas, ¿de acuerdo? Pero es un arma igualmente de cerrojo. Bueno, entonces está claro justamente qué tipo de efectos son los que se generan igualmente en el cañón. Sí, y vamos, en cambio, igual, o sea, hablamos de la parte del movimiento del proyectil, la velocidad, ángulos y bueno, un sinnúmero de efectos físicos. Y vamos igualmente aquí también ver otro video en el que nos hace entender de otra forma un poquito más didáctica igualmente los efectos químicos que se producen igualmente en el disparo, ¿de acuerdo? Sí, análisis químico del residuo del disparo. ¿Cuáles son los residuos? Justamente la pólvora, ¿no? Justamente cuando se deflagra.
Sí, entonces, como nos hemos dado cuenta, igualmente el disparo produce igualmente procesos físicos y químicos, ¿sí? Creo que el señor igualmente Calderón lo describió de forma muy clara qué tipo de fenómenos es lo que físicos y químicos igualmente se presentan en el disparo, ¿de acuerdo? Igual, voy a justamente voy a leer lo que es criminalística, igualmente ya una definición para que esté más claro y no haya dudas. Criminalística es la disciplina en la que se aplica métodos y técnicas de investigación científica de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia. ¿Sí? Es la parte técnica justamente que igualmente que el fin es justamente establecer, en este caso, qué es lo que pasó en un hecho delictuoso, ¿de acuerdo? Y la criminología, ¿sí? La criminología, en cambio, es una ciencia humana e interdisciplinaria que tiene como objetivo el estudio del delincuente, el lugar de los hechos, del delito, de las conductas, es decir, eso es más básico, el estudio del delincuente. Aquí entra una parte más en otro es más técnico, aquí en cambio más de la sociología, la psicología, es decir, como la conducta del ser humano, ¿sí? Entonces eso es que quede claro igualmente en cuanto a lo que es criminalística y criminología, ¿de acuerdo? Las partes y mecanismos del arma de fuego que estamos viendo, vamos a irnos al cañón, que ya vimos el concepto, y aquí igualmente el cañón es el hueco interior que recibe igualmente, el hueco interior del cañón recibe el nombre de ánima, ¿sí? Acá está el cañón, pero el huequito que vemos aquí es ánima, ¿sí? Y las ánimas hay estriadas, lisas y poligonales. Las estriadas por lo general vienen en los rifles, vienen igualmente o en las pistolas, pero por ejemplo un revólver tiene el ánima lisa, bueno, algunos. Las escopetas tienen ánima lisa, ¿sí? Pero en cuanto a lo que son las pistolas, ametralladoras, subfusiles, subametralladoras, igualmente tienen estrías, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a los aparatos de puntería, ¿sí? Que es otra parte del arma de fuego. ¿Qué son los aparatos de puntería? Son los elementos con los cuales el tirador puede enfocar el arma hacia el blanco y lograr el mejor resultado de precisión en el disparo. Se compone de dos partes, el alza y guión, ¿sí? El alza está ubicada en la parte posterior y el guión está ubicado en la parte delantera, ¿sí? O en la boca casi del cañón, o al final, en este caso, de la corredera. ¿Sí? Acuérdense, alza y guión, o mira posterior, mira delantera. ¿Sí? Señor Medina, ¿esta mira es alza o guión? Es guión, mi coronel. Perfecto. ¿Sí? Entonces acá es el alza, ¿de acuerdo? ¿Está claro, señor Fabián? Señor Sigüenza. Sí, mi coronel. Ya. ¿Qué tipo de disparo? Aparte del tiro de precisión, ¿qué otra especie de tiro hay? Tiro de precisión. Perdón, no le entiendo la pregunta bien. Aparte del tiro de precisión, ¿qué otro tipo de tiro hay? Tiro al aire. Tiro de combate, ¿de acuerdo? Bueno, como yo le veía que usted le veo que le gusta mucho las armas, el tiro de precisión es el que justamente en el que nosotros entrenamos, justamente el que cogemos, aplicamos los fundamentos de tiro súper bien, ¿no es cierto? Que el agarre, la posición del cuerpo, alineación de mira, respiración y justamente la presión lenta y continua en el rabillo del disparador. Es el tiro de precisión, ¿de acuerdo? Pero en el tiro de combate, usted en tiro de combate ya entra
entra a hacerlo todos los fundamentos de tiro, pero hacerlo en una forma rápida. Sí, en el que ya, tiradores, listo, fuego. Sacamos igualmente la pistola de la funda, ¿sí? Y aplicamos y disparamos. Pa, pa, pa. Entonces, es muy diferente el tiro de precisión y el tiro en este caso, de combate, y el tiro deportivo es otro, ¿sí? Pero igualmente aquí se aplica el tiro de precisión, ¿de acuerdo? Mi coronel, una pregunta. No sé claro. si esto es fuera del tema. Por ejemplo, en estos casos que estamos hablando de armas y balística, para ser un francotirador tiene que tener mucho conocimiento de física. ¿Quién me pregunta? Agente Gutama, mi coronel. Señor Gutama, el experto tirador o francotirador, como se le conoce comúnmente, tiene un entrenamiento, o sea, tiene otro tipo de entrenamiento. Tienen aparatos, o sea, aparatos en bueno, y ahí entran cálculos en cuanto primero a distancias, tienen aparatos láser que, por ejemplo, miden distancias, por ejemplo. Tienen aparatos que miden igualmente el viento, igualmente a qué nudo se encuentra igualmente, igual situaciones atmosféricas. Y lógicamente entran todo eso a calcularse para que finalmente, en cuanto, repito, igual tiene que ver mucho la munición que está disparando, el rifle que está disparando, bueno, entran un montón de factores que lógicamente que el tirador o el experto tirador o en este caso el francotirador los ve, ¿sí? O los estudia para finalmente convertirse, repito, en un francotirador, ¿no? Normalmente, sí hay muchas exhibiciones aquí, pero exhibiciones, como les decía yo, chútica, unas distancias de 400 metros, 600 metros, pero ya, como vemos ya en guerra, chútica, primero hablemos de armas con que tienen unos calibres mucho más poderosos, y hablamos que ya recorren distancias más allá del kilómetro. Pues imagínense lo que es, chútica, 1 kilómetro, y bueno, y utilizan rifles igualmente con unas miras, chútica, telescópicas impresionantes, ¿sí? Entonces todo eso, repito, me imagino que lo ven. Yo he disparado igualmente ese tipo igualmente de armas que utilizan francotiradores, pero cursos de francotirador lógicamente yo no lo he hecho en forma particular, ¿no? Porque ya en el campo ya más policial, chútica, lo que uno entrena es justamente el tiro de combate, ¿sí? El tiro de precisión en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso, ¿se acuerdan que le mató un señor a su pareja en Ibarra? Por ejemplo, ahí lo que demandaba realmente es tener, bueno, un tiro de precisión, ¿no? En el caso, para poder de alguna forma no permitir o limitar, en este caso, que el tipo, en este caso el sujeto, le haga daño a su pareja, ¿no? Entonces, pero ya en el campo ya particular de lo que es, hablemos ya francotirador, me imagino que ya es más un campo de los militares, ¿ya? De los militares, ¿sí? Entonces, señor Gutama, ¿entendido? Sí, mi coronel, sino que ahorita habló usted de tiro de precisión, pensé que era casi un sinónimo, casi parecido, el de precisión con el francotirador. Es que en el tiro de precisión es una herramienta para un francotirador, ¿sí? Es una herramienta, es un proceso necesario para un francotirador. Primero, o sea, ¿cuáles son los fundamentos de tiro? Y que usted aplica para un tiro de precisión, ¿no es cierto? Es la posición del cuerpo, en este caso la posición correcta, justamente en este caso acostado, ¿no es cierto? Del francotirador, ¿sí? Luego el segundo fundamento para el tiro de precisión, que me imagino que igual debe tener también un francotirador, es el agarre del arma. Si no agarra el arma bien, si no está correctamente igualmente agarrado, imagínense en lo que es igualmente con esa carga de retroceso que debe tener un rifle de un francotirador, chútica, si no agarra bien y no aplica los fundamentos, lógicamente que no va a ser un francotirador. Luego viene el otro, ¿no? Alineación de miras, es otro fundamento, repito, para el tiro de precisión, y lógicamente que debe tener igualmente un francotirador, porque si es que yo no alineo bien miras, no sé alinear miras,
¿Cómo puedo convertirlo en un francotirador? Y luego viene igualmente la presión lenta y continua en el rabillo del disparador. Si yo no sé, si yo no tengo, yo igualmente no llevo a cabo esta presión lenta y continua y hago gatillazo, igual, peor aún, ¿cómo me puedo convertir en un francotirador? Y luego igualmente la respiración. Si yo estoy respirando agitadamente y en el proceso, ya en el momento mismo que yo acciono el gatillo o el rabillo del disparador o la cola del disparador, justamente estoy yo respirando y no dejo de respirar como es el fundamento del tiro, lógicamente que voy a dar un pésimo, un tiro no preciso y por igual no voy a ser un francotirador. Y luego, lógicamente, otro fundamento que es el seguimiento del blanco. Sí, porque siempre es importante seguir, es decir, yo disparo, hago un tiro de presión y tengo que seguir el blanco para ver si es que está, nuevamente, qué es lo que pasó con mi objetivo. Si es que, bueno, en este caso, si le herí, no le herí, si me sigue apuntando, si le detuve, bueno. Entonces, si es que no aplico estos fundamentos de tiro, chutica, el francotirador creo que no va a poder serlo, ¿de acuerdo? Entonces, así como vimos las partes generales de un arma de fuego, estos fundamentos de tiro, repito, son necesarios para un francotirador. Señor Gutama, ¿está entendido? Muchas gracias por la explicación, mi coronel. Si no agarro bien el arma, no voy a disparar bien. Si no tengo una buena posición, no voy a disparar bien. Y en vez de darle igualmente en vez de darle al victimario, voy a terminarle dando a la víctima. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí. Gracias, coronel. En la práctica se aprende. Señor Torres. Perdón. Señor Basilio, ¿qué dijo? Que en la práctica se aprende. Claro, en la práctica, si es que hay oportunidad de hacerlo, es muy interesante. Es súper interesante esto hablemos de la parte ya práctica de tiro. ¿Sí? Es súper interesante porque, como yo les decía, una cosa es disparar en un entrenamiento. Es muy diferente disparar igualmente cuando usted está compitiendo y es muy diferente disparar igualmente ya en operativos. Sí, es muy diferente, es completamente diferente. Y lógicamente que la práctica nos hace olvidar igualmente, acondicionarnos al ruido, porque cuando usted entrena, el equipo básico justamente para el entrenamiento es unas orejeras, ¿no es cierto? ¿Pero usted cree que lleva las orejeras ya en un operativo, señor Basilio? No, pues ahí no va a llevar pues, el equipo de protección. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, es muy diferente, pero como dije, esperemos de que finalmente podamos tener una práctica de tiro, ya dependería igualmente ya de lo que, bueno, o sea, del tema de tener munición, de tener armas de fuego, pero es simpática este hecho de poder disparar. Incluso cuando usted entrena en un simulador de tiro, no es lo mismo que disparar igualmente que hacerlo en un polígono. ¿Sí? Porque en un simulador de tiro el arma que usted utiliza en un simulador no tiene este retroceso, no tiene ruido. O sea, uno actúa o reacciona en función del retroceso del arma y también del ruido. Sí, entonces, como les decía, dista mucho lo uno y lo otro. Pero ojalá esperemos de que se presten los escenarios y las condiciones para poder disparar. Igual, señor Basilio, ¿usted ha escuchado cuál es el tema ahora que está muy recurrente en los noticieros con respecto a la portabilidad de armas de fuego? No he escuchado eso, mi coronel. No he escuchado. ¿Qué es lo que está pasando, señor Medina, en Guayaquil? ¿Qué están reclamando? ¿Qué están pidiendo? ¿Usted ha escuchado sobre esta noticia? La verdad, mi coronel, no he escuchado por mi parte. ¿Alguien que nos pueda ayudar? Que es con el tema igualmente, que nos aclare cuál es el tema que están pidiendo allá en Guayaquil con respecto a la portabilidad del arma de fuego. Bueno, escuchen noticias, ¿de acuerdo? Tienen que escuchar noticias, que eso es importante para entender
todo este fenómeno este fenómeno respecto al uso, igualmente a la tenencia y portabilidad de armas de fuego. De acuerdo que también les incumbe a ustedes mucho, ¿no? O sea, en caso de que, lógicamente, que esté dentro de sus aspiraciones en algún momento portar un arma de fuego como equipo básico, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a los aparatos de puntería. Ahí hablamos del alza, ¿sí? ¿Alza qué era? ¿Era la mira anterior o posterior, señor Basilio? Posterior. Perfecto. O sea, la trasera, ¿no es cierto? Claro. Ya. ¿Y me puede igualmente ayudar leyendo qué es lo que es alza? Alza es el elemento metálico o polímero que permite obtener el ángulo del tiro y se divide en abiertos y se utiliza en armas cortas y tiene la base instintivamente en formas rectas, curvas o en ángulos. Perfecto, ¿no? ¿Es el elemento metálico o de polímero? ¿Sí? Las miras, ¿no? Se han visto que igualmente es un aditamento, ¿no? Un elemento que permite obtener el ángulo de tiro y se dividen en abiertas. Estas son abiertas, ¿sí? Lo que vemos en las pistolas, ¿no? Glock, es una abierta recta, igualmente aquí es curva y aquí es en ángulo, ¿sí? Ese tipo de miras posteriores o de alzas, ¿no? Igualmente son las que tenemos, ¿de acuerdo? En las pistolas, ¿sí? Aquí es donde es la mira más cercana al ojo, ¿sí? Es lo que es la mira posterior, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que es el guión. Perdón, alzas. Aquí vamos a las alzas cerradas, ¿de acuerdo? Alzas cerradas. Mire, igualmente, señor Medina, ¿me puede dar leyendo lo que encierra el concepto de alzas cerradas, por favor? Perdón, mi coronel, no le escucho muy bien. Por favor, ¿me puede ayudar leyendo lo que es un alza cerrada? Generalmente utilizadas en armas largas, sirve para que el tirador con el menor esfuerzo visual pueda aperturar más rápidamente. Apuntar más rápido, ¿sí? Es un alza cerrada, ¿de acuerdo? Esto se utiliza más en las armas largas, ¿de acuerdo? Sí, en las armas largas. Aquí si se dan cuenta, esta alza se gira, ¿sí? Y tiene hoyos o huecos, unos más pequeños, unos más grandes, y todo va justamente en función de la distancia de mi objetivo. Es que yo utilizo justamente, en este caso, el tipo de alza. ¿Sí? Es decir, cojo de aquí, ¿sí? Y esto se va girando, ¿sí? En el caso de estas, igualmente, en cambio, se suben y se bajan. Si yo subo o bajo, ¿sí? Y tengo que igualmente ver en este caso, mi guión, y igualmente, y al fondo ver mi objetivo, ¿sí? Y aquí vamos a ver, miren, aquí está un alza. En este caso es un alza, señor Sigüenza, ¿abierta o cerrada? Es cerrada, mi coronel. Perfecto, es decir, esto es de un arma, esta es una parte de puntería de un arma larga, ¿no es cierto? Lo que tenemos, por ejemplo, esto en forma particular en la HK. Y acá está igualmente el guión, ¿sí? Acá está el guión. Señorita Martínez Rubí. Sí, mi coronel. Señorita Martínez Rubí, ¿este tipo de alza es abierta o la que estoy igualmente señalando con el cursor o con el mouse, con la flecha del mouse? ¿Este tipo de alza es abierta o cerrada?
Abierta, mi coronel. Perfecto, es justamente de un arma corta. Una pistola en este caso es un alza o igualmente una mira posterior, sí, pero es abierta. Recta en ángulo. Señorita Rubí, recta, ángulo. Recta, mi coronel. Perfecto, ¿de acuerdo? Recta, ángulo y curva, pero aquí lo que, que vemos es recta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y esto, señorita Rubí, ¿cómo se llama esto? ¿Qué es esto de aquí? Lo que señalo aquí con el, igualmente con el mouse. ¿Qué es esto de aquí? Sí, ahorita dijo, pero no me acuerdo. En la diapositiva anterior lo dijo. Mira. El guión, mi coronel. Perfecto. Ayúdeme leyendo qué es el guión, por favor, señorita Martínez. ¿Qué es el guión? Ayúdeme leyendo. El guión, elemento metálico o de polímero que se ubica muy cerca de la boca de la salida del cañón, en la parte más alejada del ojo del tirador. Tiene como función centrar el arma al punto de apuntar. ¿Sí? Perfecto. Entonces, como vemos aquí, es igualmente aquí estamos viendo el mecanismo de miras de un arma corta y aquí de un arma larga. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, yo por aquí enfoco, por aquí miro, aquí mi guión y acá al final está igualmente mi objetivo. ¿Sí? Ese es el proceso de alinear miras. ¿Qué pasa, señor Medina? Casi me come. Perdón. Perfecto. Entonces aquí vamos a ver igualmente cómo vamos a alinear miras, ¿sí? La parte negra es lo que es igualmente, aquí está simulando lo que es el alza, ¿sí? El rectángulo vertical, ¿sí? Igualmente está simulando lo que es el guión, ¿de acuerdo? Y cuando yo igualmente estoy apuntando, cuando ya estoy apuntando, no tiene que estar igualmente el guión, no tiene que estar igualmente ni abajo ni arriba, ni al lado izquierdo ni al lado derecho, sino tiene que estar igualmente mantener todo este equilibrio que vemos acá, ¿sí? Y hasta cierto punto, si el objetivo es pequeño, yo igualmente el objetivo no lo veré, ¿sí? No lo veré, es decir, estará tapado por el guión. ¿De acuerdo? Miren, aquí igualmente vemos aquí, ¿no es cierto? Aquí ya estos puntos, en este caso son unas miras fluorescentes o reflectantes que en la noche nos ayudan mucho para poder disparar en la noche, ¿sí? Y nos damos cuenta que las alzas igualmente son los puntos verdes, ¿sí? Y el guión está de punto rojo, en este caso en esta Glock. Y el objetivo está acá. ¿Sí? Bueno, vamos a quedarnos por el momento allí. Nos vamos a darnos 5 minutos. 5 minutos, es decir, a las 20 horas con 50 minutos. Retomamos las clases. Sí, retomamos las clases para que no se duerma, señor Medina, ¿de acuerdo? Así que en 5 minutos vamos a tomar un café y retomamos las clases a las 20 horas con 50 minutos para igualmente 10 minutos ver las otras diapositivas, ¿de acuerdo? Ver el video y las otras diapositivas. Nos vemos en 5 minutos, muchachos. No se tome, compañero Medina, mejor lávese la cara. 0358, Body. Mejor no se tome. Esa agüita.
Mejor la besé la cara para que se despierte. Eso va a tocar hacer. Sí, claro, más ganas, que se lo fueron ahorita, dieron permiso. ¿Cómo estamos? ¿Listos ya? Buenas. A ver, caballeros, nos conectamos ya, por favor. ¿Listo? Bueno, como les decía, ojalá esperemos de que podamos tener todos los elementos necesarios para practicar. Pero, señor Basilio, esto, o sea, la práctica de tiro es primero con unas 2 horas de trote, ¿no?
Excelente, mi coronel, excelente. ¿Ah? Claro. Entonces, esperemos que, bueno, ya vamos a acordar con el señor Minde, igualmente con la señora Jara, pero de eso les digo, o sea, para disparar mínimo unas 2 horas de trote, así que ya tienen que prepararse para eso. Mi coronel, yo tengo una duda sobre eso, o sea, en este curso estamos de varios lugares, la práctica, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo vamos a hacerlo? Justamente una vez que terminemos este módulo, vamos a tener una reunión con los funcionarios de Exbian, igualmente en este caso es FOWAR, y allí vamos a tratar y con el señor Torres, para ver cuál va a ser la forma o el mecanismo para reunirnos. Y es por eso que estamos dejando la parte práctica de la materia del coronel Pablo Cuello, igualmente de la parte mía, igualmente también del otro teniente coronel que va a dar clases. La parte práctica, hacerlo justamente en una sola semana, ¿sí? Entonces esperemos, primero, que haya los recursos, poder conseguir los elementos, porque ahora antes usted iba a una armería y compraba la munición sin ningún problema, pero ahora ya es difícil conseguirla. En todo lado, toda institución es celosa, justamente, es recelosa entonces siempre yo creo que igual Fuerzas Armadas puede ser que tenga recelo al poder facilitar un polígono, igual lo pasaría también con la policía. Entonces esperemos tener igual los contactos o la coyuntura que nos permita de alguna forma llegar a practicar, ¿no? Porque es simpática esta actividad, muy simpática, de verdad. Así que, como les decía, la semana que viene vamos a tener la reunión y allí imagino que el señor Torres nos dará luces en cuanto a cuál va a ser la alternativa que tenemos para que estén ustedes acá todos, o a su vez ir allá, ir acá a la sede a disparar, que creo que sería mucho más difícil. Así que vamos a ver, vamos a manejar y a estudiar cuál va a ser la mejor alternativa para llevarla a práctica bueno, lo que queda, la parte práctica en este caso de introducción a las armas, la parte práctica también de lo que vieron con el coronel Cuello y también con el otro coronel, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso ya vamos a ver más adelante. Seguimos con las materias. Igual estoy un poco apresurado porque sé que a las 21 horas hay que ya igualmente finalizar la clase, así que por favor, seguimos con el video, por favor. Hola, nos encontramos en el sector de tiro práctico táctico del CEPCAI, campo y... Escuela de tiro del Club Atlético Independiente. Mi nombre es Daniel Tagliafico y como panelista del apostadero voy a iniciar un ciclo de tiro de precisión. Como primera medida, tenemos que aprender cuál es nuestro ojo maestro. Estamos en casa, buscamos un velador, la tapita de luz, el televisor si lo tenemos lejos. Yo ahora voy a tomar el centro del blanco como referencia. Estiramos las manos, formamos un agujerito ahí, bien chiquitito, cosa que entre mi vista y el agujerito yo pueda ver nada más que el centro. A ver, con este ejercicio vamos a adelantarnos para la parte práctica de saber cuál es nuestro ojo fuerte, ¿sí? Nuestro ojo fuerte, porque con el ojo fuerte es con el que debemos apuntar, ¿de acuerdo? Entonces, después les preguntaré a cada uno cuál es el ojo fuerte. Entonces, hagan esta práctica, que está igualmente aquí el monitor en este video haciendo, y determinan cuál es el ojo fuerte, ¿de acuerdo? Con los dos ojos abiertos. Ahí cierro mi ojo izquierdo y sigue en el lugar. Y si cierro el derecho, se me corre. Se me va para allá. ¿Qué quiere decir? Que mi ojo maestro es el derecho. Yo con ese tengo que apuntar. Vamos a ver la importancia de ubicar bien. Perfecto. Entonces creo que, como les decía, es importante hacer esta práctica. Señorita Elizabeth, ¿cuál es su ojo fuerte o el ojo maestro que aquí utiliza el término del señor? El ojo derecho, mi coronel.
Perfecto, ¿no es cierto? Es decir, es fácil este ejercicio. Hacemos un huequito entre igualmente, vemos en este caso un muñequito que tengo yo al frente, con los dos ojos abiertos, ¿sí? Igualmente a través del huequito veo, en este caso el muñequito, cierro el ojo izquierdo y me doy cuenta de que el muñequito sigue allí. Cierro el ojo derecho y me doy cuenta que el muñequito se ha perdido. Entonces me doy cuenta que mi ojo fuerte es el ojo derecho. Señor Sigüenza, ¿cuál es su ojo fuerte? Derecho también, mi coronel. Señor Basilio, ¿cuál es su ojo fuerte? Derecho, mi coronel. ¿Seguro? Sí, porque te veo chulo. La señorita que estaba bostezando, creo que era Marina, ¿quién es? ¿Cuál es su ojo fuerte? Bueno, esa práctica es súper importante, ¿de acuerdo? Seguimos con las clases. Perfecto. Vamos al mecanismo de carga. ¿Sí? Señorita Martínez, a usted era la que estaba. ¿Cuál es su ojo fuerte, señorita Martínez? El derecho, mi coronel. Perfecto. Entonces ya sabemos, después de las 2 horas de trote, con qué ojo va a apuntar usted. Correcto. Señorita Martínez, por favor, léame el concepto de lo que es el mecanismo de carga. Señor Fernández, ¿está ahí? Sí, mi coronel. Por favor, léame el concepto de lo que es mecanismo de carga, por favor, que está en esa diapositiva. Mecanismos de carga. Su función es proveer a arma los cartuchos necesarios para producir el disparo. Tambor, cargador, alimentadora, almacén, alimentador. Perfecto, ¿no? Entonces, tiene la función de proveer, ¿sí? Proveer al arma de los cartuchos necesarios. Es decir, es el cargador que vemos aquí, ¿sí? En el caso de una pistola. Y en el caso justamente del mecanismo de carga es el tambor, en el caso de un revólver, ¿no? Como vemos aquí está el cilindro, el tambor, ¿sí? Y aquí igualmente están los cartuchos, ¿de acuerdo? Entonces, como yo decía, hay 4 mecanismos que son los que interactúan para finalmente producir un disparo, ¿de acuerdo? Señor Carrasco. Señor Carrasco, ¿se encuentra allí? Sí, mi Señor coronel. Carrasco. Sí, mi coronel. Perfecto. ¿Me puede ayudar leyendo el concepto de mecanismo de cierre, por favor, que se encuentra en esa diapositiva? Mecanismo de cierre. Conjunto de piezas mecánicas que tiene por función introducir en la recámara el cartucho, cerrar esta y habilitar el arma para el disparo. Sí, el mecanismo de cierre justamente es el que a través de un montón de mecanismos, en este caso de una uña, coge y ubica al cartucho, ¿sí? Al cartucho que se encuentra en este caso en el mecanismo de carga, que es en este caso el cargador, lo coloca en la recámara, ¿sí? Listo, igualmente ya listo para recibir en este caso en el impacto de la aguja percutora en el fulminante y bueno, y producirse el disparo, ¿de acuerdo? Señorita Marina, creo que ya se fue. A ver, señor Calderón Anderson. Señor Calderón Anderson, ¿se encuentra? Señor Calderón Anderson. A ver, señor Basilio, por favor, déjame el concepto de mecanismo de disparo. Mecanismo de disparo. Sí.
Ya, mecanismo de disparo, conjunto de piezas metálicas que permite transmitir la presión que ejerce el tirador sobre la cola del disparador al fiador para liberar el martillo percutor y según el arma. Según el arma, ¿de acuerdo? Porque, como yo les decía, igualmente hay aguja percutora, pero otras armas de fuego, no, pistolas en este caso, no tienen el martillo, pero sí tienen la aguja percutora, como en el caso de la Glock, ¿sí? Pero aquí nos damos cuenta, miren, el martillo, aquí está la aguja percutora, sí, aquí, bueno, aquí están todos los mecanismos, ¿no? El mecanismo de carga, aquí está la alimentadora, el mecanismo de cierre que aloja justamente el cartucho en la recámara, aquí está igualmente por aquí, está justamente el fiador, que es una pieza importante dentro del proceso de igualmente de disparo, sí, aquí está la cola del disparador, o rabillo del disparador, o lo que nosotros denominamos gatillo, bajo el guardamonte, esto es guardamonte, ¿sí? Guardamonte, aquí está la cola del disparador, ¿sí? Martillo, aguja percutora, aquí está el cartucho, ¿no? Miren, el cartucho con la vaina, igualmente aquí, igualmente en la base está el fulminante, y aquí está la bala en este caso, que va a ser que una vez que sea disparada, justamente se convierte en proyectil, ¿sí? Pero dentro igualmente de estas armas, justamente, aquí tenemos una subclasificación de las armas de fuego por el mecanismo de disparo, ¿sí? Y son de simple acción y de doble acción, ¿de acuerdo? O sea, las armas por el mecanismo de disparo se dividen en simple acción y doble acción. Igualmente, la simple acción. Señor Fernández, por favor, léame el concepto de lo que es el mecanismo de disparo de simple acción, por favor. Claro, mi coronel. Simple acción. El mecanismo se monta manualmente provocando la tensión de sus piezas. Al oprimir la cola del disparador se realiza una sola acción distensora. El martillo u aguja percutora, según el caso, cae para producir el disparo. Perfecto, perfecto. Me voy a trasladar a esa diapositiva de acá. Ya. En simple acción, el martillo se encuentra acá. ¿Sí? El martillo se encuentra acá, en simple acción. Entonces, el disparo igual se vuelve más certero y hasta cierto punto más liviano, ¿sí? Porque el gatillo está aquí, es listo solamente para activarse, igualmente en este caso con la cola del disparador, ¿sí? Está aquí y solamente con una presión muy ligera se acciona igualmente y se proyecta hacia adelante para golpear, en este caso, a la aguja percutora, y ustedes, bueno, ya conocen el resto. Igualmente, en doble acción, en cambio, el martillo se mantiene así, ¿sí? Se mantiene donde está ahorita. Al activar o al presionar en la cola del disparador, lo que hace el martillo es un movimiento hacia atrás, ¿sí? Y una vez que el gatillo, igualmente ya ha hecho todo su recorrido, justamente libera nuevamente el martillo y se va hacia adelante. Es decir, en simple acción está acá atrás y ¡pac! Se va hacia adelante. En doble acción es el martillo se va hacia atrás y nuevamente se vuelve hacia adelante. ¿Sí? Creo que está entendido, ¿no es cierto? Ya vamos a ver igualmente en un video lo que es simple y doble acción. Lo simple acción ya lo leyó el señor Fernández. Por favor, señor Carrasco, ayúdeme leyendo lo que es la doble acción, por favor. Doble acción. El mecanismo, al mismo tiempo de oprimir la cola del disparador por una tensión de sus piezas, levanta el martillo percutor y cuando finaliza su recorrido por distensión de sus piezas, el martillo cae provocando el disparo. Perfecto. Entonces, es muy simple. De simple acción, accionamos justamente el disparador, ¿sí? Y enseguida golpea. En el de doble acción, ¿sí? Hace esto,
hacia atrás y otra vez hacia adelante. Entonces, esa es doble acción, ¿de acuerdo? Bueno, por cuestiones de tiempo, ya son las 21 horas con 5 minutos. Igualmente me habían pedido que sea, en el caso, bueno, sea muy puntual en la hora de terminar las clases, así que vamos a quedarnos en esta diapositiva. Nos vemos el próximo martes. Les agradezco por la atención. Un abrazo, muchachos. Un buen fin de semana, ¿de acuerdo? Gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Gracias, Igualmente. mi coronel. Muy buenas noches. Descansen todos. Gracias, mi coronel. Gracias, compañeros. Una buena noche. Gracias, mi coronel. A ustedes.